nombre de Jesús. Amén y amén. Como sabéis, estamos durante estos 3 días, viernes, sábado y domingo, compartiendo un énfasis espiritual para la iglesia. Y hemos estado tocando el mismo viernes acerca del apreciar el Espíritu Santo. Esa énfasis espiritual se llama la vida llena del Espíritu. Y el primer día estuvimos hablando de los beneficios que el Espíritu Santo provee para nosotros. Concretamente 3 simplemente, pero hay muchos más. Estuvimos diciendo que cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos suministra la vida de Jesús. Lo que es de Jesús es para nosotros. Y el Espíritu Santo nos da su identidad, la identidad de Jesús, y por eso ahora nos ve el Padre a nosotros como si viera a Jesús, santo, justo, y entonces ya tenemos la mirada complacida del Padre. El Padre nos mira a través de Jesús y se deleita y disfruta viéndonos. A pesar de cómo somos, lo increíble es eso, que Jesús es nuestro mediador. Jesús es el que ha sido propiciación por todos nuestros pecados. Y ahora tenemos el veredicto definitivo, la aprobación de Dios, el me gusta de Dios. Y no necesito buscar ningún me gusta por ahí fuera, ni mendigar los aplausos del hombre. ¿Por qué? Porque tengo la mirada complacida de Dios, que es la que satisface los anhelos más profundos del corazón. Ayer estuvimos hablando concretamente de la vida llena del Espíritu. ¿Qué es la vida llena del Espíritu? ¿Cuáles son características de la vida llena del Espíritu? Y estuvimos hablando de esas características con el deseo de que anhelemos la vida llena del Espíritu, que la apreciemos, que la busquemos, porque si la buscamos la hallaremos, si la pedimos recibiremos la vida del Espíritu. Quiero decirte, queridos hermanos, todos los que estáis aquí, que Dios es el primer interesado en llenarnos, en controlarnos, en influenciarnos, dirigirnos, pero debemos permitírselo. Debemos permitírselo. Así que ser lleno del Espíritu es una exhortación que se puede descuidar o se puede obedecer. Todos los verdaderos cristianos tienen el Espíritu Santo, pero no todos los cristianos viven en la llenura del Espíritu Santo. En la plenaria de hoy vamos a ver cuál es el rol que juega el cristiano para permitir que el Espíritu Santo controle su vida. Así que titularemos esta predicación Abrazando la vida llena del Espíritu. Comencemos recordando la ilustración de la anterior predicación. ¿Recordáis en la planta Ford? La planta Ford, sí, Ford, de los coches. En Michigan, hace años atrás, se encontraban con problemas técnicos con un nuevo generador. Los ingenieros de la factoría no encontraban la solución, así que solicitaron los servicios de Siemens. Este era una de las mentes más brillantes de aquella época, era ingeniero, y este hombre fue allí a la planta Ford, se encerró a cal y canto allí, pusieron allí una cama, y ese hombre dormía, lo poco que dormía, y hacía un montón de cálculos. Después de estar 2 días encerrado allí, pide una escalera. Trepa, porque sufría este hombre de enanismo, así que tuvo que trepar, tomó una cinta métrica, midió y con una tiza puso una X donde estaba el problema. Asimismo puede pasar en nuestra vida. Como que el generador no funciona bien, como que la vida cristiana sabemos que falla algo, que va como a tropezones, que no es lo que teníamos que vivir. Aquí el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de Efesios, si queréis venir conmigo, capítulo Efesios del capítulo 5, el libro de Efesios capítulo 5, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, muestra, durante ese capítulo y el capítulo 6, muestra que la vida del creyente es esencialmente y radicalmente distinta a la del no creyente. Nos muestra cómo debe funcionar la vida cristiana. Y él comienza diciendo, sed imitadores de Dios, como hijos amados. Y después dice cómo tiene que ser nuestro andar cristiano. Tenemos que andar en amor, tenemos que andar en luz, tenemos que andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo. Así que estuvimos viendo esas características de la vida en el Espíritu. Y estuvimos diciendo que la vida en el Espíritu es una vida equilibrada, ordenada, una vida sana de mente, una vida estimulada, avivada por el Señor,
Se aviva nuestra mente se hambre, se ensancha, quiere conocer los misterios de Dios, quiere conocer a profundidad la palabra del Señor, pero nuestro corazón también se agranda y tenemos deseo por Dios, porque no solo tenemos no solo tenemos cabezones, sino que tenemos cabeza, tenemos corazón y los afectos por Dios lo estimula el Espíritu Santo, pero también estimula la voluntad. ¿Por qué? Porque oímos su palabra y también nuestra voluntad es sometida a ella, obedecemos su palabra. Así que estuvimos viendo estas características. Además estuvimos hablando de las características de una vida de comunión edificante. El Espíritu Santo, cuando somos llenos, nos impulsa a estar con Cristo, pero también a estar con la amada de Cristo. No se puede decir, yo es que tengo una buena relación fluida con Dios, pero no con la amada de Dios. Es imposible. No me puedo relacionar con la cabeza, que es la iglesia, que es Cristo, y no con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Lo entendéis? Así que el Espíritu Santo nos mete ahí, en un ambiente de comunión edificante, donde nos relacionamos para hablar las maravillas de Dios. No nos juntamos con los corrillos para estar ahí escuchando chisme, no. Eso no hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lleva donde hay comunión edificante, donde se habla de Dios, de las maravillas de Dios. Estuvimos hablando también, otra de las características de una vida llena del Espíritu, que es una vida gozosa. Una vida gozosa, de adoración con gozo. Todos los días, aunque yo prepare el pan y abra el pan y le ponga jamón york al pan para mis hijos, para el cole, allí puedo hacer un altar de adoración recordando que Cristo es el pan que descendió del cielo para satisfacer mi hambre espiritual. Y el Espíritu Santo nos muestra estas cosas. Estamos allí, hemos recogido la casa, pero de repente vienen los niños y la desarman entera. Así que el Espíritu Santo también nos impulsa a ser agradecidos, porque tenemos hijos sanos que están en nuestra casa, desordenándolo todo, sí, pero están sanitos. Y entonces agradecemos al Señor por eso. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Así que también tenemos una vida de gratitud al Señor y también una vida de amor humilde. Así que el capítulo 6, lo que nos habla el Señor, es de cómo funcionan nuestras relaciones en la familia, en el matrimonio, en el trabajo. Y es en una entrega constante de amor humilde. ¿Quién no quiere esta vida? Una vida fuera de quejas, fuera de estar plegado uno a sí mismo, que es lo que trae todas las desgracias. Una vida de gratitud, una vida de gozo, una vida estimulada por el Espíritu, una vida que te acerca a Dios, porque el acercarme a Dios me hace el bien. ¿Quién no quiere esta vida? Esta vida es para nosotros, hermano. Esta vida la compró Cristo por su sangre para nosotros. Así que lo que quiero es que la anhele, pero también que la busque en este día. Probablemente si somos sinceros, no siempre estamos así, ¿verdad? Pudiera ser que llevamos años incluso de que algo está fallando. Y seguimos igual, y como esos operarios de aquí, de la planta Ford, decimos, bueno, hemos intentado todo, hemos hecho un montón de cosas, así que bueno, pues nada, sigamos así. ¿Será así la vida cristiana? No. La vida cristiana es como nos dice que es la palabra de Dios, no como la experimentamos muchas veces nosotros. Nuestra experiencia tiene que estar vinculada a la palabra de Dios, sometida a la palabra de Dios. Así que la vida en el Espíritu es la vida que estamos mostrando aquí en las Escrituras, y hay mucho más. Pero después vemos nuestra vida y vemos nuestra falta de amor al prójimo, nuestra poca disposición de anunciar el Evangelio, nuestra falta de lágrimas por los perdidos, y decimos, ¿qué es lo que me pasa? Muchas veces parece que no hay diferencia entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Muchas veces nuestro derroche de tiempo en cosas triviales manifiesta nuestra insensatez. Muchas veces hay falta de deseo por congregarnos, por la mutua edificación. Cualquier excusa es buena para no asistir a la iglesia. Nuestra adoración se ha convertido en una carga en vez de un gozo. Nuestras bocas se han convertido en un torrente de quejas en vez de gratitud. Muchas veces hay conflicto entre nuestros matrimonios, con nuestros hijos, o con nuestros padres, con nuestros jefes o empleados, y esto indica que algo no va bien. Si eres verdaderamente cristiano y no estás viviendo esta vida, o la estás viviendo de manera intermitente, seguro que tienes inquietud. Seguro que dices, ¿qué es lo que pasa? Estará allí como esos ingenieros de la planta Ford tirándose de los pelos, quemando neuronas, escuchando una predicación online, otra predicación, a lo mejor tiras de libros cristianos, de sana doctrina, acude a grupos de consejería, pero sigue el generador, la vida cristiana sin funcionar correctamente. Y te dice, ¿qué es lo que pasa? Mira, quiero decirte algo.
quiero decirte algo. Las demandas exigidas por Dios no son una carga pesada, apabulladora y que te pueden desanimar. No, Dios no es como Faraón. Dios no es como Faraón que demanda exigencias sin dar recursos. Dios no es así. Señor, entonces, ¿dónde está el problema? El mismo Espíritu Santo guía al apóstol Pablo a escribir en el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios estas palabras. Aquí está concentrado el problema que tenemos muchos los cristianos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Aquí está la X, marca la X en tu Biblia, en tu mente y sobre todo en tu corazón. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Pablo está diciendo, déjense llenar por el Espíritu Santo. Permítanle al Espíritu Santo que cada día controle vuestras vidas y entonces viviréis la vida de Dios en vosotros. Esta es la clave. La pregunta de este día es ¿cómo abrazar la vida llena del Espíritu? ¿Cómo recibirla? ¿Cómo permitir que el Espíritu Santo nos llene? ¿Cuál es nuestro papel? Primero, Efesios 5, 18 dice, no os embriaguéis ¿con qué? No embriagarnos con vino. No embriagarnos con vino. ¿Queréis ser llenos del Espíritu Santo? Hay que dejar de abrazar el vino. Hay que dejar de abrazar otras cosas. Embriagar se puede traducir también como lleno. No os llenéis de vino. No está hablando de un hombre que toma un traguito de vino o un poquito de vino. Está hablando de un hombre que está lleno de vino. Es interesante que esta palabra que usa aquí el apóstol Pablo se usa para el proceso de poner en remojo. Por ejemplo, en aquella época, si una persona quería estirar la piel de un animal, y entonces, como estaba tan dura, tan fuerte, tan difícil de estirarla, la ponía en remojo con aguas y aceite, con grasa también, y de esa manera hacía que estuviera remojada para que después se pudiera estirar. Pues esa palabra en remojo es esta. Estar empapado, remojado, lleno de vino. Este es el significado de nuestra palabra ebrio. Así que no es beber un trago ni un vaso, sino tomar mucho. Una de las cosas que usa el apóstol Pablo es el vino. ¿Por qué? El vino, porque en la vida antigua y en aquel momento, las personas se caracterizaban por la borrachera y la falta de moderación. La vida cotidiana era una vida de borrachera y vicio, y después de eso ocasionaba un montón de otros pecados por el exceso de bebida. Por lo cual, Pablo aquí usa el vino. Pero si estuviera en nuestra época, si estuviera aquí, probablemente hubiera usado otra cosa por lo cual se caracteriza la sociedad nuestra. Por ejemplo, Pablo pudo haber dicho, no os llenéis de entretenimiento, pensando que el ocio es la esencia de la vida. O no os dejéis llenar del consumismo, pensando que adquirir más cosas va a proveer a vuestro corazón satisfacción. No os llenéis de la búsqueda de placer instantáneos, eliminando la disciplina, el esfuerzo y la entrega. O no os llenéis con el deseo de agradar al hombre, no os llenéis con el afán de poseer, no os llenéis de vosotros mismos, podría haber dicho. Hay tanto vino. El vino no es simplemente el vino. El vino es cualquier cosa que ponemos por encima de Dios. El vino es cualquier cosa. Embriagarnos de vino es cualquier cosa que ponemos por encima de Dios. Pablo aquí le está dando esta instrucción. No os embriaguéis con vino. No deis tragos y tragos y tragos a estas cosas. Si se toma mucho vino, ¿qué pasa? La persona queda dominada por esa sustancia. Y es curioso, pero a pesar de las consecuencias desastrosas que trae una borrachera, el borracho sigue buscando el vino. En Proverbios 23, no hace falta que lo busquéis, pero sí quiero que lo escuchéis bien. Proverbios 23, versículos del 29 al 35, lo voy a leer en otra versión más sencilla para que lo podamos entender. Fíjate lo que dice acerca del vino. Dice, ¿de quién son los lamentos? ¿De quién son los pesares? ¿De quién son los pleitos, las guerras? ¿De quién las quejas? ¿De quién son las heridas gratuitas? ¿De quién los ojos morados?
del que no suelta la botella de vino ni deja de probar licores. Dice, no te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginarán estupideces. Te parecerá estar durmiendo en alta mar, acostado sobre un mástil mayor, y dirás, me han herido, pero no me duele. Me han golpeado, pero no lo siento. ¿Cuándo despertaré de este sueño para ir a buscar otro trago? Así es la persona llena de vino. Este es el ciclo de la borrachera constante. Tu alma tiene sed de Dios, pero busca otras cosas. Busca otras cosas, en vez de buscarlo en Dios. Bebes y bebes, entonces te lamentas, te quejas, sufres heridas. De nuevo tienes sed y busca de nuevo ese mismo vino, aunque este sea lo que te está ocasionando más heridas. Pero no solo el vino hace esto, sino cualquier otra cosa que no sea Dios. Nos ofrece sabor, nos ofrece brillo, nos ofrece suavidad, nos ofrece descanso. No sé, nos ofrece la chispa de la vida o el escape que necesitamos. Lo tomamos, quedamos fascinados por sus efectos y decimos tonterías. Decimos, esto es vida. Somos heridos y decimos, no duele. ¿Qué va? Esto que yo bebo no es el problema de mi vida, no es el problema de mi situación. Somos golpeados, pero decimos, anda, yo no lo siento, no me pasa nada, estoy bien. Y de nuevo, ¿qué hacemos? Buscamos aquello que nos está matando, que nos está destruyendo. ¿Por qué volvemos a buscar aquellas cosas que no nos hacen bien? ¿Por qué? Porque estamos dominados por ellas. Porque ofrecen color, chispa, descanso, aunque sea temporal. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo les recuerda lo que ellos eran antes de ser cristianos. ¿Qué eran ellos antes de ser cristianos? Fornicarios, idólatras, adúlteros, los que se echaban con varones, ladrones, ávaros, borrachos, maldicientes, estafadores, los que tenían una actitud con otro rol que Dios le había provisto. Y les dice que así no pueden entrar en el reino de Dios. Así no podían entrar en el reino. Y también les recuerda que ellos ya no son así. Así eran, pero ya no son así. Han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios, dice. Y después lo que le viene a decir es esto. Antes erais esclavos de vuestros deseos, de vuestros pecados, pero ahora habéis sido libres en Cristo. Y de repente le dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Sois libres, lo que estáis diciendo, pero no uséis vuestra libertad para quedar preso por nada que no sea el Señor. Aunque lo que vayas a tomar sea lícito, si te domina, es pecado. Si te domina, es pecado. Dice un autor, los mayores adversarios de Dios son sus dones, sus regalos. Todos ellos se pueden convertir en sustitutos de Dios. Estos placeres comienzan como deleites inocentes de comida, de lectura, de descanso y juego, para después convertirse en un fin. Ya no es un medio para desear a Dios, sino que se convierte en el deseo por encima de Dios. Yo lo explico muchas veces de esta manera. Mi niña le encantaba jugar al parque, que yo la llevara al parque, le encantaba jugar conmigo, le sigue gustando, y disfruta. Y yo tenía la costumbre de, justamente un poquito antes del mediodía, recoger a mi hija y llevarla al parque. ¿Por qué? Porque con su papá, ella, vamos a jugar, papá, vamos a jugar. Así que yo le decía, papá, vamos, Sofía, vámonos al parque. Así que nos jugábamos, íbamos corriendo hacia el parque, ella disfrutaba, me miraba, yo la miraba, ella me miraba, yo la miraba. ¡Wow, qué disfrute! La ponía en el parque, empezaba a columpiarla, la ponía en el parque, la ponía en el caballito ese que hace tiqui, 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 tiqui. En el tobogán, la tiraba. Pero si te dabas cuenta, en ella sufría un cambio de perspectiva. De repente, ella disfrutaba más con el parque. De tal manera que cuando le decía, Sofía, venga, que nos tenemos que ir, ¿qué me decía ella? Que no se iba.
¿Qué me voy a ir? A ver, nos vamos, tú con papá, papá contigo, nos vamos, jugar, a casa, el parque. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha sustituido? ¿Me ha cambiado? Esto lo hacemos con Dios constantemente. Lo que tenemos, las buenas dádivas, los buenos regalos, son de Dios. Nos lo ha dado Él. Pero para que a través de esos dones lo encontremos a Él, lo disfrutemos a Él, nos deleitemos más con el dador de las cosas que con las cosas. Conformarnos con las cosas se queda corto. Queridos, el vino es así. Cuando digo vino es cualquier cosa, incluso legítima, buena, que ponemos por encima de Dios. Y puede ser el descanso, y puede ser el trabajo, y puede ser los hijos, y puede ser el cónyuge, y puede ser un viaje, y puede ser un espectáculo, y puede ser cosas buenas que Dios nos da, pero que lo sustituimos a Él. Y nos embriagamos, y lo tomamos. Puede ser el ocio, la comida. Y quedamos dominados por estas cosas. Y pensar en que un día no lo tendremos nos echa a temblar. Pero ya nos ha dominado el corazón. Nos ha dominado el corazón. ¿Y por qué? Porque estamos empapados. Nos controlan, nos someten, porque lo amamos más que a Dios. Mis queridos hermanos, no se puede estar borracho de vino y del Espíritu Santo. Es incompatible. No se puede. Mira, no se puede estar en el polo norte y en el polo sur a la vez. No se puede tener los ojos cerrados y abiertos a la vez, los dos. No se puede estar dominado por el Espíritu Santo y a la vez dominado por las cosas, no. Vino o Espíritu Santo. Series, Netflix o Espíritu Santo. Exceso de tiempo en redes sociales o Espíritu Santo. ¿Me influencian los influencers de Instagram o me influencia el Espíritu Santo? No podemos estar llenos de dos cosas. O el Espíritu Santo u otra cosa. Alguien siempre nos va a controlar. Algo siempre nos va a controlar. Así que te pido, cuidado. ¿Quieres vivir la vida llena del Espíritu? No te empapes de vino. Compara tu tiempo que dedicas para una cosa y para llenarte de Dios. Compara la energía que tú gastas para el vino y la energía que tú gastas para Dios. Compara los recursos que tú usas para unas cosas y los recursos que tú usas para otras. Compara la actitud que tú tienes para ciertas cosas y compara la actitud que tú tienes para las cosas de Dios. ¿Quieres vivir la vida llena, hermano? No hay una vida, esta es la vida insuperable. No hay una vida mejor. La vida de Dios. Pues no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Amén. Segunda cosa, para vivir esta vida. En Efesios 4:30, el apóstol Pablo nos dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta es la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer. No debemos olvidar que el Espíritu Santo no es una sustancia química. El Espíritu Santo no es una especie de energía o un sentimiento vivo. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona divina. La tercera persona de la Trinidad. Dios mismo. Y cada cristiano somos una morada, somos la morada del Espíritu Santo. Somos templo. El Espíritu Santo habita en nosotros y está con nosotros en todas partes. Pero fíjate, el apóstol Pablo lo llama Espíritu ¿qué? Santo. No sé si te has parado ahí a pensar. Es una persona, pero es santa. Santo significa separado, puesto aparte, separado de uso común. Eso quiere decir que el Espíritu Santo no se puede gozar del pecado. No puede tener compañerismo con el pecado. Odia con un odio santo al pecado, lo aborrece. Y además, no solo se llama Espíritu de Dios, no solo se llama Espíritu Santo, sino que también se llama Espíritu de vida. Por lo tanto, Él es el encargado de impartir vida. ¿Qué quiere decir eso? Que si el Espíritu Santo se contrista, la vida deja de fluir.
Él es el que riega la vida de Dios en nosotros. Nosotros estamos injertados en una vid, somos los pámpanos, somos las ramas, pero por la vid corre la savia. Y si el Espíritu Santo es la savia, cuando hay algo que obstruye la savia, no llega y no produce fruto esa rama. Y se quema. Y se seca. Y cuando se seca hay que quemarla. Por tanto, el Espíritu de Dios es una persona divina, que mora dentro de nosotros, que es santa, que es encargada de impartirnos vida, y eso tiene implicaciones para nuestra vida. Uno, como el Espíritu Santo no es una sustancia, no es una energía, ni es un sentimiento, sino una persona, y es una persona que odia el pecado, que aborrece el pecado, que no tiene compañerismo con el pecado, como es una persona santa y es hiper mega sensible al pecado, quiere decir que tendríamos que tener cuidado porque se puede contristar, se puede entristecer, porque es una persona. Además hay que añadirle que esa persona, como hemos dicho, es hiper mega sensible al pecado y mora dentro de nosotros. Y esto es algo que los cristianos tendemos a olvidar. ¿Queremos ser llenos del Espíritu? Pues tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hacemos, con lo que hablamos. En este capítulo 4 el apóstol Pablo habla de que no se debe mentir, ni mentiras piadosas, eso es una mentira, ni medias mentirijillas, que no, mentira hermano, por favor, mentira es mentira. Y el Espíritu Santo se contrista con esto. Dice también que no nos debemos enfadar de una manera pecaminosa, que no hay que robar. Exhorta a los cristianos a no contristar el Espíritu Santo de Dios. En un sentido más amplio, lo que le está diciendo, absténganse de toda especie de mal para no contristar el Espíritu Santo. En nuestros días parece que hemos olvidado que cuando nosotros estamos frente al televisor, frente al ordenador o escuchando canciones en la radio, cuando hablamos, cuando manejamos nuestras finanzas, el Espíritu Santo se encuentra con nosotros, en nosotros. Hoy día los cristianos vemos tantos programas que se alejan de la voluntad de Dios, como si nada. Serie de crímenes, novelas donde se enfatiza el adulterio o el sexo antes del matrimonio. Programas basados en chismear, murmurar, en generar conflicto con tal de que la audiencia suba. Hay llamados cristianos que son capaces de escuchar canciones seculares con letras tan apartadas de la voluntad de Dios como si nada. Hermano, por favor, el Espíritu Santo está allí. Dios está allí. El Espíritu Santo que proveyó en la vida de Jesús, esa vida que después Cristo cargó en la cruz del Calvario y murió para perdonar nuestros pecados, está allí con nosotros. Con lo que hacemos, con lo que pensamos, con lo que escuchamos, con lo que vemos. El Espíritu Santo está allí, hermano. Y cuando hacemos estas cosas se contrista. Es santo, hermano. Y entonces la vida de Dios nos riega y nos fluye y no va. Pero hay una implicación más. El Espíritu Santo imparte vida, hemos dicho. Es el Espíritu de vida. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Cuando el Espíritu Santo se contrista, no riega estas cosas. Hay falta de amor, falta de paz, falta de mansedumbre en nosotros. Después decimos, ¿por qué no tengo ganas de estar en la congregación? ¿Por qué no tengo ganas de tener comunión con mis hermanos? ¿Por qué la adoración hacia Dios me cuesta tanto? ¿Por qué hay falta de gratitud y hay tanta queja? ¿Por qué hay falta de amor humilde? ¿Por qué? Porque nos anclamos en el pecado, hermano. Porque nos anclamos allí y el Espíritu Santo se entristece y deja de dar su influencia y ya no tenemos el control del Espíritu, sino el control de otras cosas que nos lleva a la destrucción. El Espíritu es el Espíritu de vida y nos lleva siempre a la vida, a la buena vida, a la vida de dicha, de bienaventuranza. Queridos, ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo? No contriste al Espíritu Santo, no lo contriste, porque vive dentro de ti, va contigo, es santo, aborrecedor de lo malo, suministra la vida de Dios. Así que cuida lo que ves, lo que oyes, lo que habla, lo que escucha, donde anda. Cuando veas una película, prepárate unas palomitas para ti y otra para el Espíritu Santo, porque está allí. Amén.
Así que hasta el momento hemos observado una parte negativa, lo que no hay que hacer para ser llenos del Espíritu. No embriagarnos con vino y no contristar al Espíritu Santo de Dios. Pero hay una parte positiva, algo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué hay que hacer? La palabra dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué debemos hacer para ser llenos? Fácil es esta respuesta. ¿Cómo se embriaga una persona con vino? ¿Cómo se embriaga? Bebiendo. Como decimos aquí, levantando el codo, ¿no? Levantando el codo. ¿Cómo se llena uno del Espíritu Santo? Bebiéndolo. Bebiendo mucho de él. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 13. A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando Jesús estaba en los atrios del templo, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y dice, esto dijo del Espíritu. Muy bien, estas palabras son figuradas, porque ya hemos dicho que el Espíritu Santo no es una sustancia. Así que vamos a poner un sentido lógico a esta palabra. ¿Qué es beber del Espíritu? Beber del Espíritu. Muy bien. John Piper dice esto. Beber del Espíritu es pensar en las cosas del Espíritu. Y pensar en las cosas del Espíritu significa dirigir nuestra atención ansiosa hacia las enseñanzas de los apóstoles acerca de Dios y hacia las palabras de Jesús. Si hacemos esto bastante tiempo, nos embriagaremos del Espíritu. De hecho, vamos a hacernos adictos al Espíritu. En lugar de la dependencia química, vamos a desarrollar una maravillosa dependencia del Espíritu. Lo voy a resumir. Podemos ser llenos del Espíritu meditando en la palabra, atesorando la palabra de Dios, pensando en la palabra de Dios. Y eso hará que controlen nuestras vidas. Hay algo muy curioso al observar Colosenses capítulo 3, versículo 16. Nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones. Y allí mismo nos habla de las consecuencias de estar llenos de la palabra. Dice, enseñándoos y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Os suena esto? ¿Dónde lo hemos leído? 5, 18, 19 en adelante. ¿Podemos leerlo? O sea, estar llenos del Espíritu tiene unas consecuencias. Estar llenos de unas palabras tiene unas consecuencias. Es curioso porque tienen las mismas consecuencias. Así que estar llenos del Espíritu es estar llenos de la palabra de Dios. Estar llenos de la palabra de Dios. Permitir que el Espíritu Santo nos controle es estar lleno y sometido a la palabra de Dios. Cuanto más estemos llenos de la palabra de Dios, más estamos llenos del Espíritu. Así que de una manera práctica voy a hablar de cómo llenarse de la palabra de Dios. Una de las cosas que tenemos que hacer es meditar en la palabra de Dios. Leer, meditar, escudriñar. El bebedor de vino, ¿qué hace? Pensar constantemente en esta sustancia. Está ahí su sustancia, el vino. Constantemente está ahí pensando. Se levanta y ¿qué viene a su mente? El vino. El bebedor de vino conoce muy bien la botella de su vino preferido. La mira, la vuelve a mirar cuando está en soledad, cuando está aquietado, cuando está bebiéndose un trago. Le quita la pegatina, la vuelve a pegar, la quita, la vuelve a pegar, hasta que ya, claro, se queda el pegamento y ya se le quita. El bebedor de vino conoce bien su sustancia, el aroma, el brillo, el sabor. Al bebedor de vino no le dan garrafón, ni pirriaque, que escuché ayer la palabra, el significado de la palabra pirriaque, el garrafón. El que sabe bien de su vino, no le dan coba. Eso hace el vino, el bebedor, pensando en la bebida, mirando la bebida, saboreando la bebida, sabiendo cómo es la bebida para que nadie le dé garrafón. ¿Qué menos los cristianos con nuestra bebida? Que pensemos la palabra de Dios, que meditemos la palabra de Dios, que tomemos la palabra de Dios, que subrayemos la palabra de Dios,
Que de nuevo pasemos una página y veamos la palabra de Dios y otra para allá, y otra para acá, y otra para allá, y otra para allá, en esos momentos de soledad, de búsqueda de Dios, de manera que hasta la Biblia está casi rota ya, destruida, y compramos otra si hace falta. Pero conocemos nuestra sustancia. Porque el borracho sabe que está controlado por esa sustancia. Porque empieza a perder el entendimiento, el razonamiento. Y él sabe que no le han dado garrafón por eso. Porque esa sustancia, nosotros igual. Sabemos que eso va bien, que la palabra de Dios va bien, porque hay efectos en nosotros. Mente equilibrada, vida ordenada, comunión edificante, deseo por estar en la casa de Dios. Avivados, apasionados por Dios. Queremos predicar la palabra. Hermano, ¿qué menos nosotros con nuestra bebida hacer lo que hace el borracho con el vino? En el Salmo 1, el rey David habla de los efectos de estar lleno de la palabra de Dios. Y dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por supuesto que para ser llenos necesitamos pasar tiempos de soledad con la palabra. Lo mismo, en vez de abrir tu WhatsApp y hablar por hablar, habrá que aprovechar mejor el tiempo y estar allí viendo la palabra de Dios. Y si no tenemos tiempo, habrá que suprimir actividades, ocupaciones, con la finalidad de llenar nuestra mente y nuestro corazón de esta bendita bebida que es la palabra de Dios, hermano. Porque no hay nada mejor que esto. Pero una aclaración más. Cuando digo de beber la palabra, no estoy solo diciendo que hay que beber la palabra cuando estés a solas. ¿Por qué? Porque el borracho también va a la cantina del vino. Y va con otras personas que están allí bebiendo vino. Y disfruta con ellos. Y se toma un trago y lo comparten. Y si hay alguien pasando por ahí y le dice, ven, únete a nosotros, mira qué fiesta, qué bien lo pasamos, cómo disfrutamos, mira las maravillas, las que hablamos, las cosas que hablamos. Aquí estamos sentados. ¿Qué quiero decir con esto? Que si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, hay que beber la palabra, pero hay que beberla también en el santuario de Dios. Allí donde se reúnen los cristianos para hablar, testificar, anunciar la palabra de Dios unos con otros. Y abrimos aquí las palabras y estamos juntos y nos rodeamos y decimos, mira hermano lo que el Señor me ha hablado, mira a mí lo que me ha hablado, mira el Señor lo que ha hecho, mira lo que... Y entonces nos embriagamos del aroma de Cristo y lo disfrutamos. Hermano, si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, necesitas estimar bien el santuario donde se predica y se expone la palabra de Dios, que es la iglesia, somos nosotros. No son estas 4 paredes, somos los cristianos. Y ahí tenemos que estar juntos para compartir la palabra de Dios uno con otro. Hermanos, otra de las cosas de cómo beber la palabra, por supuesto, es obedeciéndola. Obedeciendo la palabra. Hoy tenemos un problema muy grande, la superficialidad. Nos quedamos en la superficie de las cosas. Escuchamos una predicación y decimos, va, bien, bueno, me ha gustado. Pero no profundizamos, no entramos en detalle, no decimos, explícame más, quiero saber más. Nos quedamos en la superficie. Y finalmente no hay obediencia. El que está realmente bebiendo la palabra de Dios, el que medita, lee y escudriña la palabra de Dios, también tiene que obedecer la palabra de Dios. Si nosotros queremos ser llenos del Espíritu Santo, requisito indispensable, obedecerlo a Él cuando Él nos hable, no mañana. Yo con mis hijas tengo una lucha ahora. Hija, recoge esto, hija, recoge esto, hija, recoge... Y somos así muchas veces con el Señor. Y así no podemos ser. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como otros endurecieron y se quedaron postrados en el desierto. Si hoy escuchamos su voz, si hoy está diciéndonos al Señor que hay vinos en nuestras vidas, que hay cosas en nuestras vidas que no andan bien, hoy, hermano, hoy es el día, no mañana, hoy es el día de abandonar el vino, de dejar de abrazar el vino y tomar el vino de la palabra del Señor, la palabra del Señor. Hermano, es hoy, no mañana. A lo mejor eres una persona que ha escuchado mucho el Evangelio y aún no ha recibido al Señor en tu corazón.
Es hoy. Mañana no sabes si estarás aquí. Dentro de una hora nadie te garantiza que tú vas a estar aquí. Y podrás enfrentarte al juicio eterno. Allí ya no hay. Ya no hay oportunidad. Hoy es el día, querida alma, que estás aquí. Para decir, Señor, es verdad que yo he vivido mi vida entera fuera de ti. Sí, he creído a mi manera acerca de ti, pero no a la manera que tú quieres que yo crea. Hoy es el día de arrepentirse uno de sus pecados y venir al Señor y decir, Señor, aquí estoy. Perdona mis pecados. Perdona por vivir una vida entera a espaldas tuyas. Señor, perdóname. Y sabes qué? Que Dios es amplio en perdón. Y te extiende su mano de misericordia. Pero es hoy, querida alma que está aquí. A lo mejor somos cristianos que llevamos mucho tiempo siendo rebeldes a la palabra del Señor. Escogemos las cosas del Señor que nos gustan, las promesas de Dios, pero no las advertencias de Dios, los mandatos de Dios. Pero es hoy cuando hay que doblegarse delante del Señor y decir, Señor, hoy estoy aquí. Queridos, si supiéramos lo bueno que es Dios. El problema, ¿sabe qué? Que no creemos que Dios es bueno. No le creemos a Él. No estamos creyendo que si dejamos el vino, Dios nos va a dar una vida mucho, mucho, mucho mejor que cualquier cosa. Yo era un borracho antes, siempre buscando el vino, para escaparme de mis desdichas, de mis miserias, de mis cosas. Y el Señor se reveló como la fuente de toda bendición espiritual. Oh, bendito sea el Señor. No me hace falta sustancias químicas. No me hace falta el ocio de este mundo. No me hace falta las cosas que me ofrece este mundo. Lo tengo todo en Dios. Satisfecho en Dios, completo en Dios. Muchas veces es verdad que el corazón se desvía, pero después digo, no, yo ya he probado tu pan. Tu pan que quita el hambre. No hay nada mejor que el Señor, hermano. Por eso Él se nos da a nosotros la cruz del Calvario. Y sabes que Dios se nos ha entregado por medio de su Espíritu para que nosotros disfrutemos de su presencia. Amén. Querida alma, vamos terminando. Deja de abrazar el vino y abraza la vida de Dios. ¿Cuáles son tus vinos? Medita en esto. ¿Cuáles son tus vinos? ¿Qué es aquello que te domina? ¿Qué es aquello que piensas constantemente? Lo que estás ahí tu soliloquio, ¿en qué piensas constantemente? ¿Qué temes perder? ¿Qué es aquello que te hace enojar frecuentemente? ¿Qué es aquello en lo cual cuando no lo tienes sientes frustración? ¿Qué es aquello que te da la chispa de la vida? En muchas ocasiones los vinos están bien camuflados. Es mucho más sutil que la pornografía, que sabemos decir, esto está mal. No, los vinos están bien camuflados. Muchas veces lo camuflamos y camuflamos nuestra frustración con un atracón de comida. Estamos ansiosos y decimos un buen atracón de comida. O venga, unas buenas comidas rápidas. Pero detrás de eso lo que buscamos, no estoy diciendo que siempre sea malo comer una comida rápida, pero hay una dinámica del corazón. Y muchas veces buscamos en las comidas rápidas lo que solo Dios nos puede dar. O en un atracón a medianoche. Cuidado que los vinos se camuflan muy bien. Muchas veces nuestro vino es pegarnos un día de compras en el centro comercial y creemos que eso nos va a dar la vida. O pegarnos un paseo internauta por un montón de páginas sin propósito. Aquí estoy. Pero ¿cuál es el propósito? ¿Qué estás escondiendo? ¿De qué estás escapando? ¿Qué estás buscando? Cuando ya lo tenemos todo en el Señor, hermano. Muchas veces pueden ser nuestros mismos hijos, nuestros vinos. Nuestros hijos se ponen en el lugar de Dios. Muchas veces, como no queremos perder el amor de ellos, le damos todo lo que quieren, cuando sabemos que no hay que darle ciertas cosas. Y le colitamos. Si ya tenemos el amor de Dios que nunca cambia, hermano. El amor que satisface. ¿Deseamos el amor de nuestros hijos? Sí. ¿Deseamos el amor de nuestro cónyuge? Sí. Pero si no lo tenemos, tenemos el amor de Dios, que es suficiente. No es una necesidad suprema. Es que sin esto no puedo vivir. No, sin Dios no puedo vivir. Con lo demás, el Señor me ayudará a vivir. Cuidado con los vinos.
si quieres vida, vida de verdad, si quieres la vida profunda en Dios, si quieres vivir realmente produciendo en tu era al 100%, no al 30, hermano, no al 30. Muchas veces vivimos como cristianos que queremos vivir al 30 por 1, ahí un poquito y bueno. No, hermano, estoy hablando de una vida de Dios al 100%. Una vida llena del Espíritu, una vida fructífera en Dios, una vida de comunión edificante, una vida de gozosa en Dios, una vida que prepara altar, hermano. Esta es para nosotros, no es solo para hombres del pasado, no solo es para pastores, es para cada uno de nosotros, para los que creen. Y si tú lo crees, si tú crees de verdad que Dios te puede dar una vida vigorosa en Él, una vida llena de la presencia, una vida donde tú eres fructífero en Él, donde Él te puede usar de maneras maravillosas, hermano, aunque estés en una cama tumbado y no te puedas levantar, ahí puedes ser más productivo que una persona que hace un montón de cosas sin el poder del Espíritu Santo. Da igual donde estés, da igual quién sea, da igual las heridas que hayas pasado, da igual que tu padre te haya dicho que eres un inútil, da igual. Si tú confías en el Señor, si tú dejas de abrazar el vino y abrazas el Espíritu Santo y le dices, Espíritu Santo, haz conmigo lo que tú quieras. Oh, prepárate, hermano, prepárate, porque el Señor te va a dar su vida. Y habrá problemas y habrá oposición, pero ¿sabes qué? Habrá mucha bendición y mucha gloria de Dios. Amén. Así que te animo, hermano, de verdad, búscala, pídela, clámala. Hermano, ¿estás dispuesto? Haz tus cálculos en tu casa. Coge la calculadora. Coge y di, ¿cuál es lo que Dios me demanda? ¿Qué tengo que dejar? Esto. Hazlo, hermano. Pero después no se te olvide qué es lo que Dios me va a dar. Y compara. Oh, la pérdida es poca comparada con la ganancia que Dios nos va a dar. Amén. Así que te animo, hermano, a decir, Señor, somos de los valientes. El ejército de Dios, hemos dicho, marchando va contra todo principado. No somos de los que nos acorralamos aquí. No somos de los que esperamos. Somos de los que avanzamos para salvación, hermano. Así que te animo, hermano, a meditar en la vida profunda en Dios. Te animo, hermano, que cojas la palabra, que digas, Señor, ¿cómo es la vida? ¿Cuál es la vida que tú has comprado con tu preciosa sangre? De una manera metafórica, permitirme, como dije ayer, Cristo en la cruz del Calvario derramó la última gota de su sangre y de su castado que vino, agua. De una manera alegórica, de ahí viene la persona del Espíritu Santo, del costado de Cristo. Del costado de Cristo hay el agua que calma nuestra sed. Querido hermano, no quiero terminar sin deciros que el agua hay. El agua está. Porque podemos decir, bueno, ¿cuál es el problema? El problema no es que no hay agua, el problema somos nosotros. Mira, un molinero que tiene muchos molinos de agua puede tener todos los molinos perfectamente. Se mira cada detalle, cada aspa que funcione bien. Está mirando un molino, mira otro molino, mira otro molino, mira otro molino. Todo está perfecto. Pero como no hay agua, los molinos no van. ¿Lo entiendes? ¿Sabes qué? Vivimos en una era que estamos muy preocupados por los detalles, pero no por el agua. Hermanos, vivimos en una era que existe mucha precisión doctrinal. Hoy tenemos una profundidad acerca de la palabra. A un solo clic podemos escuchar una buena predicación de un hombre de Dios. Conocemos que detrás de cada pecado, hermano, hoy conocemos que detrás de cada pecado hay una mentira, hay un deseo desordenado. Aprendemos cosas acerca de orar que en tiempo eso no se había escuchado. Las mujeres conocen con matices su rol como esposa. Los hombres también. Conocemos la naturaleza de la iglesia, la adoración congregacional. Conocemos las disciplinas espirituales. La consejería pastoral incluso tiene varios niveles académicos. Y gloria al Señor por todo esto. Pero a pesar de las cantidades de recursos que tenemos, hay falta de poder. A pesar de la precisión doctrinal, hay corazones muy pequeños.
A pesar de saber dónde hay que poner el hacha en la raíz, hay muy poca mortificación del pecado. A pesar de todos los recursos de oración, hay muchos lugares secretos vacíos. A pesar de conocer mucho acerca del misterio que se encuentra en el matrimonio, hay mucha disfuncionalidad dentro de él. ¿Qué pasa? Tozer decía, las iglesias pueden estar bien estructuradas, tan bien estructuradas que el Espíritu Santo no está allí y la gente no se da cuenta. Sin que el agua fluya, los molinos, por muy bien preparados que estén, y no les falte un detalle, no funcionarán. Asimismo, hermanos, asimismo, sin la vida poderosa de Cristo en nosotros fluyendo, no hay nada. Podemos venir aquí, domingo tras domingo, podemos estar en un estudio, podemos apuntarnos a un seminario teológico, aprender más y más doctrinas, pero sin el agua, sin el poder del Espíritu, nada, absolutamente nada, hermano. Sin Cristo, nada podemos hacer. Así que el problema, hermano, no es que no hay agua, el agua está. El problema es nuestro canal, que está obstruido. Obstruye el agua. El problema es que no corre bien el agua. El problema es que ese canal está lleno de otra cosa que estorba. El problema, hermano, es que hay escape. Por eso el Espíritu Santo marca con una X aquí. Esta es la cuestión. No corras, no vayas, no busques de eventos en eventos, de iglesias en iglesias, de aquí para allá, de aquí, que no. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu. Confíale el control total de tu vida al Espíritu Santo. Confía en Él. Yo con mi mujer, cuando va conduciendo, ella conduce y yo me pongo al lado, no porque conduzca mal, ¿eh? Ella va conduciendo y va a frenar y yo piso el freno. Falta de confianza. ¿Me entiendes? Deja al Espíritu que controle tu vida, que sabe mejor que tú, que es Dios sabio, Dios poderoso, Dios fuerte, que sabe dónde te va a llevar, al lugar de la dicha, de la felicidad. Entrégale cada área de tu vida, no se la niegue. Y entonces, la vida de Dios experimentará. Amén. Oramos y le pedimos esto al Señor. Amén. Señor, te alabamos.